trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Tomasito, escrito por Ale Morales Gómez. En la descripción del video, el link de su página de Facebook, Misterio y Terror Morales. Síguelo. El cuentero era un personaje muy conocido por aquellos tiempos. Era un hombre que llevaba las noticias de un lugar a otro. Contaba lo que ocurría a viva voz. Muchos le temían porque decían que era un hombre que llevaba malos augurios. De algunos que decían que eran brujos o que tenían pacto con el diablo. Mi bisabuelo, lo narré en alguna ocasión, era uno de estos cuenteros. Tomasito Morales salía de su pueblo natal, San Rafael, cruzando montañas y valles para llevar noticias o historias fantásticas. Así que llegó a Caracolí, un pueblo como todos los de esta región entre montañas, y donde se creía en Dios tanto como en el diablo, en la Santísima Trinidad como en las brujas. Cuando Tomasito llegó al parque principal de Caracolí, prendió un tabaco, pidió un aguardiente y empezó con su relato. Eran eso de las 9 de la noche. Entre las montañas de Guatapé, San Carlos y Caracolí vive el diablo. En noches oscuras se oye rugir. Busca almas buenas para llevar con él, ya que las malas le pertenecen. Si alguno quiere invocarlo y hacer un trato con el rey del infierno, suele ir a medianoche a un bosque bien oscuro. Debe llevar un cuervo. Cuando sea la medianoche, lo deja que vuele en medio del bosque, gritando estas palabras: ahí tienes tu mensajero, hagamos un pacto. Si el cuervo da un graznido, el pacto no se llevó a cabo. Pero si el ave da 2 graznidos, el pacto está hecho. Debes correr por el bosque buscando la salida. Debes caminar 5 yardas. El cuervo te perseguirá dando graznidos. A medida que avanzas, pides lo que deseas. El cuervo irá creciendo. Si te dejas atrapar, perderás tu alma sin recibir nada a cambio y dejarás toda tu descendencia maldita. Si logras hacer el recorrido, todo lo que hayas pedido se cumplirá. La única regla que tiene el diablo es que no avisará cuándo cobrará la deuda del pacto. El alma del pactante, no todas las noches son propicias para hacer el pacto. Primero, no debe haber luna, y segundo, se debe haber escuchado su rugido. Cuando Tomasito terminó de contar la historia, era casi medianoche. El pueblo estaba sumido en un silencio. Aunque estas personas creían en el diablo, no les era cómodo que se hablara de él, de no ser en la iglesia, mucho menos que se dijera que se podía hacer un pacto con este. Tomasito pidió otro aguardiente y encendió su cuarto tabaco. Sonreía con malicia al notar la impresión que causó en su concurrencia. Mientras daba una chupada larga a su tabaco, arriba en la montaña se sintió el rugir de algo. Todos dijeron que era el diablo. El rugido se escuchó por todo el lugar. Muchos se santiguaron, otros cayeron de rodillas, muchos corrieron a casa gritando de miedo. Tomasito recogió sus cosas y se perdió en la noche, no sin antes decirles: esta es una buena noche para hacer un pacto con el diablo. Tomasito se perdió camino al bosque y no supieron de él hasta meses después que volvió con sus cuentos. Al día siguiente que los leñadores fueron al bosque, encontraron 2 hombres muertos. Se les veía demacrados y con ojos desencajados. Lo que vieron al morir los dejó llenos de terror. Se dice que hicieron pacto con el diablo. Cuando Tomasito volvió meses después, le preguntaron qué había pasado con esos hombres. El viejo sonriente les dijo que habían perdido su alma, porque el cuervo los había alcanzado. En esta ocasión, Tomasito contó una historia que los dejó más aterrados y pensativos. Como siempre, prendió su tabaco y se tomó un aguardiente. Así empezó esta vez su historia. Por los bosques de estos pueblos, entre las montañas y caminos solitarios, caminó un anciano descalzo.
diciendo que se puede hacer un pacto con el diablo. Ese pobre hombre intentó hacer también el respectivo pacto, pero el cuervo transformado en diablo logró alcanzarlo. Este hombre lo huyó. Cuando llegó sobre él, era un simple cuervo muy grande, pero al pararse de frente era un hombre. No se podía decir cómo iba vestido porque se cubría con una enorme capa negra. Sus ojos eran fuego. Sí, así exactamente. Dos llamaradas ardientes. Su boca con una fila perfecta de dientes blancos. Su nariz aguileña como si fuera el pico del cuervo. Sus orejas y cabellos no lograban verse. Era aterrador verlo. Con una sonrisa malévola y fría, le ofreció perdonarlo. Solo se llevaba su legado por todos lados, contando el pacto que se podía hacer. Le aseguró que más son las almas que se pierden antes del pacto a las que llegan a disfrutar de él. El hombre aceptó y sigue vivo cumpliendo con su deber. En el pueblo se quedaron pensativos, mirando a Tomasito perderse de nuevo en el camino que llevaba al bosque. Iba descalzo como siempre. Años después le pregunté a mi padre qué tan real eran las historias del bisabuelo. Mi padre me dijo que solo lo hacía para ganar más oyentes, pero que solo eran cuentos. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos. De antemano quiero dar gracias por sintonizar este programa. Me ayudaría mucho que dejaras tu pulgar en el video. Tengo como meta que este llegue a 1000 likes. Así que te pido por favor, lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. Continuamos. El recodo de las brujas, escrito por Ale Morales Gómez. Cuentan que después de muerto don Otoniel, nadie volvió a pescar en su lugar predilecto. El recodo de las brujas lo llamaban. Era un entrante del río bajo unos árboles grandes. Casi nadie se aventuraba a pescar allí, porque se decía que ese lugar lo visitaban las brujas. Solo Otoniel se atrevía a ir. Era él quien sacaba los peces más grandes. Por esto se decía que tenía un pacto con el diablo o que era brujo. Lo cierto es que en vida del viejo, algunos osaban pescar allí, pero después de la muerte del viejo nadie se atrevía a visitar el recodo. Aseguraban no solo ver las brujas, sino el alma de Otoniel que seguía por allí rondando. El viejo empezó a deteriorarse de un día para otro. Sin más cayó en cama y dejó de comer y beber ningún líquido. A ese paso no duraría 2 semanas, decían los médicos. Pero así pasaron 4 meses sin comer y beber. Se volvió un cadáver en vida. Daba unos gritos espantosos, pidiendo que por favor lo mataran. Pero ¿quién podía cumplirle ese capricho que lo podía llevar a la cárcel? Se dice que esa noche que por fin murió, un gran huracán azotó el poblado. El río se creció como nunca antes, llevándose animales y destruyendo cultivos. Juan Jesús, un joven de esos que llaman especiales, lo sorprendió la tormenta en una pequeña choza al lado de donde vivía Otoniel. Este joven asegura que él vio llegar la tormenta. Era un hombre vestido de negro que llegó volando. Entró en la casa de Otoniel y salió jalando a este de los pies. Al salir de la choza, se desató la tormenta. Tormenta que era el mismo hombre de negro y quien llevaba a Otoniel por los aires, mientras este gritaba que lo perdonara. Desaparecieron entre la tormenta y la oscuridad. La verdad, pocos le creyeron la historia al joven. Decían que había visto visiones debido al miedo de la tormenta. Llegué nuevo al poblado, pescador como todos aquí. Antes pescábamos con redes y arpones, pero las nuevas leyes impedían usar estos últimos y solo podíamos pescar con caña. Claro que era más complicado, pero era la ley. Salí cuando aún no salía el sol. Ya eran pasadas las 11 del día y no había podido sacar nada, ni para nuestro propio consumo. Sabiendo la historia del recodo de las brujas, decidí que debía ir a probar suerte allí. Era yo un hombre adulto para dejarme asustar por esos cuentos. El recorrido de donde yo estaba al recodo siempre era largo. Así que llegué al lugar a eso de las 3 de la tarde. Hacía un sol radiante. Quienes pescamos por allí
Sabemos que esa no es una buena hora para la pesca. Hay que esperar a que sean casi las 5 de la tarde. Así que saqué lo que mi esposa me había empacado para comer y lo hice con toda la paciencia del caso, esperando que fuera la hora. Cuando faltaba un cuarto de hora para las 5, empecé a tirar el anzuelo al agua. Tiro al agua, es a la canasta. Eso sí era pescar. Llevaba unos 15 peces ya, cuando se escuchaba un aletear de animales. Claro que yo los escuchaba en el aire, pero yo miraba el agua del río, porque esta daba grandes olas como si de un cardumen de peces grandes se tratara. Mi anzuelo estaba en el agua, cuando siento el jalón de un gran animal. Olvidé todo lo del revolotear de aves y el movimiento del agua. Me concentro en sacar ese gran pez. Estoy en el forcejear, cuando veo que es mucho más grande de lo que creí. Lo voy cansando, soltando y jalando del sedal. Cuando sé que ya es mío, lo traigo hasta la orilla por completo. Cuando lo tomo en mis manos, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El pez tiene cara de hombre. Es un anciano con barba blanca. Doy un grito de terror y tiro al animal con cara de hombre al río. Al caer de nuevo al agua, da una carcajada estridente. Yo tomo la canasta con los peces y corro como perseguido por el diablo. En verdad así me siento, porque detrás de mí, corriendo, volando por las copas de los árboles, algo me persigue dando chillidos. En momentos suena como chillidos, en otros como risas. No sé lo que es. Solo sé que tiene que ser seres demoníacos y sigo mi camino a toda prisa. Eso sí, sin soltar nunca la canasta de los peces. Al llegar a un pequeño puente me encuentro un anciano que me pide venderle los peces. Miro hacia atrás y noto que ya nada me persigue, así que me agacho a sacar mis tropeos de pesca, pero al abrir la canasta veo que solo hay cenizas negras. Levanto la mirada para decirle al anciano que no tengo que venderle, cuando lo que veo, unos cuantos pasos del suelo, está volando. Me sonríe, pero no con cordialidad. En su cara, más que nada en sus ojos, se ve maldad y odio. Caigo de rodillas ante tan fantasmal aparición. Caigo en cuenta que el anciano es el mismo en la cara del pez. Doy un grito de miedo, mientras el anciano se vuelve una densa nube de humo y desaparece en la oscuridad de la noche que ya ha cubierto todo el lugar. Yo no conocí a Otoniel, así que conté la historia, esperando que me dijeran que ese pez era Otoniel, pero no fue así. Los rasgos de no coincidían con el viejo pescador. Una tarde que volví a la pesca encontré a Juan Jesús. Me dijo sin siquiera saludar que la cara del pez era la cara del hombre que trajo la tormenta y se llevó a Otoniel, no a su cuerpo, pero sí a su alma, recalcó el joven, y siguió su camino sin esperar una respuesta mía. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos de nuestro querido amigo y escritor Alex Morales Gómez. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te estés perdiendo este tipo de relatos. Aún tenemos unos más por contar en esta emisión. Continuamos. Brujas de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En mi pueblo era muy común que se hablara de brujas. Se decía que éstas negaban la existencia de Dios y no comían comidas con sal, porque les impedía volar. Claro que yo no creía en esos cuentos. Aún era muy joven cuando me fui a vivir una vereda bastante alejada del pueblo. Allí conocí a una linda chica y salimos unos cuantos meses. Pero al fin terminé la relación porque ella era bastante posesiva, así que me fui a vivir mucho más arriba. Allí conocí a otra joven con la cual empecé a hacer planes de matrimonio. Unos días antes del matrimonio me llegó una carta de mi anterior novia, donde me pedía que por favor no me casara. Ella aún me amaba. Si me casaba, ella no me dejaría ser feliz. No presté atención a esa carta y la quemé. No quería tener nada que me perteneciera a esa mujer. Una tarde, casi al llegar la noche, volvía de las labores del campo, donde había un gran árbol y una gran sombra sobre este. Se mecía y lo hacía mover como si de un pequeño árbol se tratara. Lo que hubiera allí tenía que ser muy grande para moverlo de tal manera.
Me quedé atento intentando ver de qué animal se trataba. De un momento a otro, eso que había en el árbol, de una carcajada chillona. Nunca la había escuchado, pero supe de inmediato que se trataba de una bruja. Así que saqué el machete y le encaré diciéndole que me dejara en paz o se la pelearía conmigo. Aquello voló, pero al levantar el vuelo se veía una bola de fuego que se reía. Yo guardé el machete y quise seguir mi camino, pero no podía verlo. Yo seguía ahí mismo al lado del gran árbol, pero no había camino, estaba perdido. Emprendí rumbo sin importar dónde, pero cada tanto estaba en el mismo lugar, al lado del árbol grande. Cada que me percataba que seguía en el mismo punto, escuchaba esa risa. Aunque ya no veía la bola de fuego, con mis esperanzas perdidas, me senté al lado del árbol y me dormí. Al despertar con el primer canto del gallo y con un poco de luz del nuevo día, pude notar en mis pasos que todo este tiempo solo hice darle vueltas al árbol. Llegué a casa. Mi esposa estaba preocupada porque no llegué en toda la noche. Sin muchas explicaciones, le dije que una bruja me había hecho perder el camino. Después de esto pasaron varias semanas sin saber de la dichosa bruja. Creí que tal vez había sido algo pasajero, pero una madrugada mi esposa me mostró morados que tenía en su cuello. Ella no había querido contarme nada para no preocuparme, pero desde hacía algunos días, cuando caía la tarde, sentía una presencia en la casa. Al principio pensó que solo eran impresiones de ella, pero empezaron a moverle objetos en la casa, cosas que aparecían en otros lugares. Después de esto despertaba en las noches y sentía que alguien estaba ahí parado observándonos. Ella solo me abrazaba e intentaba dormir, hasta esa noche que sintió y vio esa sombra grande al lado de la cama. Fue a gritar, pero esta se descargó sobre su pecho y le impidió llamarme. Ella solo sentía esa opresión y esa sensación de que iba a morir. Al despertar después de su peor noche en la vida, me contó todo. Yo supe que era una bruja. Sospeché que era la misma que me había hecho perder aquella noche. También sospeché de mi antigua novia. Esto se hizo una constante de todas las noches. No le permitía dormir. Aunque planeamos una idea para que yo me enterara, no dio resultado. Dormíamos tomados de las manos. Así cuando aquello llegara, ella apretaría mi mano y así yo sabría que eso estaba ahí. Pero la presión de esa malvada era tanta que ella no podía hacerlo. Bajamos al pueblo y le pedimos al sacerdote un remedio para espantarla. Este nos dijo que debíamos dormir con sal bajo la almohada. Nos dio una Biblia que debíamos tener siempre abierta en el Salmo 83, pero esto de nada sirvió. Mi esposa estaba acabada y parecía enferma. De seguir así pronto solo sería los huesos. Ella tenía unos meses de embarazo, nuestro primer hijo. Aún no lo habíamos sentido mover. Una noche que aquello llegó, la criatura se movió. Desde entonces aquello no volvió a molestarla a ella. Ahora era a mí a quien me visitaba. 2 noches después de que el niño se movió, yo estaba leyendo un libro antes de acostarme. Sentí una aletear en el techo. Aquí sí que recé algo de la Biblia y me fui a dormir. Cuando me quedé dormido desperté ahogado. Eso estaba sobre mí. Yo intentaba bajarlo de mi pecho, pero me era imposible. Todas las noches me visitaba y me atormentaba. Sentía temor de que llegara la noche, porque debía enfrentar a la condenada bruja. Me dormía lo más tarde posible, pero cuando el sueño me vencía, ella llegaba. Dejamos aquella casa, ya había nacido el bebé. Nos fuimos a un lugar cerca de mi madre, para que ella pudiera cuidar a mi esposa y el bebé. 2 meses pasé sin que la condenada bruja me visitara. Cuando llegó de nuevo creí que iba a enloquecer. Pero mi madre dijo que si sabía quién era, espantarla era fácil. Le dije que sospechaba, así que le tendimos una trampa. Mi madre nos recomendó que mi esposa se fuera con ella esa noche y yo me quedaría solo en la casa. Invitaba a la joven de la que sospechaba, y esta no se podría marchar hasta que se quitara la aguja. Así lo hice, con la mentira que me había separado y quería volver con ella. Ya estaba la aguja en su punto cuando ella llegó. Hablamos de lo que habíamos vivido. Cuando empezó a oscurecer, ella se puso nerviosa. Miraba a todos lados como sin saber qué hacer.
En un momento me dijo que quitara la aguja de la cerradura porque se chuzaría al pasar. Le dije que solo lo haría si me dejaba en paz a mí y a mi familia. Me prometió que así lo haría. Quité la aguja y ella se marchó. Nunca más supe de ella. Después le pregunté a mi madre qué era el cuento con la aguja. Me dijo que las brujas entran por la cerradura, porque no entra el cuerpo sino el alma. Esta, al ver esa aguja, sabía que había perdido. Después de esto nunca volví a saber de ella. Muy pronto se fue de la región. Más de un año nos martirizó la malvada. Trovadores, recuerda que en la descripción del video también está nuestra cuenta de PayPal, por si desea realizar alguna donación al canal. No olvides dejar un bonito comentario. Eso ayudaría muchísimo. Continuamos. El caserío, escrito por Ale Morales Gómez. Cuando llegamos allí, alquilamos una pequeña casa de 2 plantas, muy pequeña para mi gusto, pero era para la que nos alcanzaba nuestra economía. Eran unas 30 o 40 casas, recolectores de café todos. Mi esposa y yo haríamos lo mismo. Bueno, ella sería la encargada de hacer de comer a los trabajadores, los que vivían en las casas y otros que subían de un pueblo cercano. Estábamos a gusto porque los dos tendríamos un sueldo y así podríamos vivir más cómodamente. Arriba de donde íbamos a vivir había un lugar muy bonito. Allí se veían ruinas de otras casas, mucho más grandes y en un lugar más cómodo. Pregunté por qué habían dejado el lugar y eligieron este más pequeño. Un anciano que era quien más llevaba allí me dijo que ese lo llamaban el caserío maldito, ya que en ese lugar fue donde primero se asentaron los recolectores de café. Pero una noche bajó lo que acá llaman guerrilla, grupos armados en contra de la ley. Estos asesinaron a todos los recolectores de café. No había un motivo que tuviera que ver con los empleados. Se decía que era para darle un mensaje al gobierno, para que entendieran que ellos ejercían el poder en esta región. El alto gobierno, en contestación, envió una base militar cerca del lugar y financió a los caficultores para que siguieran en sus labores. Fueron a vivir a las casas de los muertos, pero muy pronto debieron abandonarlas, ya que se escuchaban pasos y lamentos de todas esas casas. Eran tantos los sucesos paranormales que las personas no aguantaron y dejaron el lugar. Aún nadie sube por allí, por lo que se escucha y se siente. Esta historia me hizo entrar en la curiosidad. No es que creyera mucho en estos sucesos. Había escuchado hablar mucho de entierros, de oro escondido, y eso fue lo que me animó a subir al caserío. Lo hice de noche, porque se decía que en la noche era más fácil de ver y escuchar estos acontecimientos. Pasadas las 9 de la noche le dije a mi esposa lo que me disponía a hacer. Ella estaba asustada. Le dije que no pasaba nada. Armado con una lámpara de batería fue al lugar. Al llegar era un lugar como cualquier otro abandonado, casas en ruinas. Nada había allí, ni ratas se veían. Entré, caminé por todos lados, no pasaba nada. Estuve casi una hora deambulando por las casas. Decidí que allí no había nada extraño. Iba a volver a casa cuando algo en el ambiente me hizo sentir que algo no estaba en su normalidad. No podría decir el qué a primera vista, pero después noté que una niebla cubría el lugar donde estaba, solo el lugar del caserío. Todo quedó cubierto por aquello. Creí que tal vez solo era cosa del clima, pero quería volver a casa. La lámpara se le fundió la bombilla, quedó oscura por completo, cuando unos lamentos me hicieron volver la mirada. No provenían de una casa en específico, se escuchaban en todas las casas. Era un simple lamento, pero se te metía por los poros y llenaba cada célula de tu cuerpo de terror. Así que sin pensarlo más, decidí que me iba a casa. Allí pasaba algo tenebroso, pero no distinguía el camino de regreso en medio de esa niebla. Estaba confundido y perdido. Los lamentos que antes se escuchaban retirados estaban junto a mí. En todos los rincones, un olor a sangre se entró por mi nariz, tan fuerte que debí cubrirme.
Yo iba y venía como loco, sin saber a dónde. En un momento dado, vi sombras. No son muy nítidas, pero las veo correr. Empiezo a escuchar los lamentos más reales. Son voces que piden ayuda, claman piedad. Caigo de rodillas y me cubro los oídos. Ya no me importa el olor a sangre fresca. En ese momento es mucho más fuerte, pero las voces son más aterradoras. Empiezo a gritar junto a ellos que por favor me dejen en paz. Ruego que me dejen ir. La niebla desaparece suavemente. Los gritos se aplacan. Los lamentos terminan. Todo vuelve a la normalidad. Yo debo confesar que estaba llorando. Sentía tristeza y terror. Salgo de allí dándome contra las paredes. Al estar en los límites del caserío me encuentro de frente a un anciano andrajoso. Alguien que nunca había visto por allí. Me preguntó qué buscaba allí. No supe responderle. Me dijo que los dejara en paz. Ya les habían hecho mucho daño en vida para que siguieran interrumpiendo su muerte también. No supe qué decirle, así que seguí camino abajo. El anciano se encaminó al caserío y se desvaneció en la noche y desapareció. No comenté lo vivido ni con mi esposa. Solo le dije que allí no había nada, aunque yo estoy seguro que allí hay almas, espíritus o lo que sea. Estas siguen interactuando con el mundo de los vivos. ¿Qué esperan? No sé. Sé que sufren porque aquellos lamentos y gritos pidiendo ayuda son algo que vivirán en mi memoria por siempre. Pasó esa cosecha. Nos fuimos a otro lugar. Yo nunca quise volver allí. Solo ver ese caserío me hacía poner la piel fría. Confesión. Escrito por Ale Morales Gómez. En aquel entonces, al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado. Aún así, el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a sus feligreses a denunciar cualquier caso del mismo. Decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio, ni este ni ellas tenían tanto poder, así que las debían combatir protegidos por su fe. Esto era lo que decía de puertas para afuera, pero quienes en realidad lo conocían sabían del temor que le tenía a las brujas, también a la noche y al mismo demonio. Una noche, cuando ya estaba cerrada la iglesia, el viejo sacerdote rezaba hincado a un Cristo. El clima se hizo frío, un viento helado llenó la iglesia. El sacerdote se puso de pie, sintió un miedo inexplicable. Se santiguó varias veces, buscando protegerse de un enemigo que no podía ver. No sabe de dónde apareció, ya que todo estaba cerrado. Yo una mejor caminando, más que caminar levitaba. No pudo ver sus pies, así que parecía volar. Atribuyó esto a una ilusión óptica, ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies. El sacerdote sabía quién era, pero nunca antes la vio en la iglesia. Esta sonreía, una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote. Le dijo a este que quería confesar. No dijo confesarse, dijo confesar. El sacerdote con su mano le señaló el confesionario, pero esta no dio un paso, así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie. Esperó que ella se arrodillara, pero tampoco lo hizo. «Dime, hija», preguntó él. Ella volvió a sonreír, haciendo que él sintiera frío en su alma. «Soy una bruja», dijo sin más. Este quiso decir algo, pero sus miedos no lo dejaban articular palabras. Por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello. Esta le respondió que porque así sería el único su aliado y confidente, porque no podría delatarla, porque aquello era secreto de confesión. Este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia. El sacerdote, en su impotencia de no poder decir esto, lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario. Quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer. El viejo sacerdote murió con su secreto. Cuando el sacristán fue a organizar la habitación para el nuevo sacerdote, encontró aquella nota que no tenía ningún nombre, pero las referencias daban exactamente con quién era la mujer. El sacerdote no llegaría hasta el día siguiente, pero este decidió entregarle la carta y decirle quién era la mujer.
Para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región, así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa. Se dice que esa noche, esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio, el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer, la bruja, sonriente como siempre. A él se le heló la sangre, no sabía por qué, pero esta no venía a nada bueno. Se dice que le permitió vivir para que viera su poder, pero lo que impediría contarlo. Al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol. Estaba vivo, pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo. Se podría decir que era un vegetal, pero consciente de todo. Cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo, vio la carta, pero para él no hacía referencia a nadie, simplemente a una bruja de la región. Como este apenas llegaba, no tenía el por qué saber de la mujer y sus referencias. La carta pasó a los archivos de la iglesia. Años después, una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quién hablaba la misma, pero guardó el secreto. Era su propia abuela, la misma que murió de vieja en su propio lecho, porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas. Noche de casa, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En aquel entonces éramos cazadores. No había ningún tipo de problema con esta práctica y no es que viviéramos de aquella labor, pero sí nos daba una buena entrada económica y además alimentos. Nuestra principal fuente de ingresos era la agricultura. Una tarde que llegaba bastante cansado de las labores diarias, veo una pequeña gruta que antes no había visto. Mi gusto por la caza salió a flote y pensé que tal vez era la madriguera de alguna buena presa. Al llegar a casa le comenté a mi hermano el hallazgo. También él se alegró de aquel descubrimiento. Decidimos que después de comer iríamos a dar una mirada y, estando de suerte, también cazar una buena presa. Ya daban las 8 cuando tomamos camino, ambos con nuestra respectiva escopeta. Llegamos al sitio en mención. También mi hermano opinó que era un lugar idóneo para que hubiese una gran pieza para cazar. Nos tiramos al suelo y empezamos a vigilar. Ya fuera que entrara o saliera algún animal, casi daba la medianoche y allí no aparecía nada. Pensábamos irnos a casa cuando algo llamó nuestra atención. De la pequeña gruta donde solo cabría un niño pequeño, efectivamente salió una criatura pequeña. No era un niño, mas parecía un anciano muy pequeño. Venía maldiciendo por lo bajo, como si le molestara salir de su escondite. Mi hermano me susurró al oído: es un duende. Este llevaba un pequeño saco a sus espaldas. Se perdió en la oscuridad, pero no había pasado 5 minutos cuando regresó. Traía su saco lleno. De este se regaban pepitas, al parecer de oro. Nos miramos con alegría, pero esta duró poco. Detrás del pequeño duende venía una sombra recogiendo las pequeñas pepitas. Era la silueta de una mujer. Cuando la luna iluminó de lleno, supimos que era una vecina nuestra. Tenía fama de ser bruja. En aquel momento lo creí por la maldad que vi en su cara. El pequeño ser entró refunfuñando. La mujer, al llegar a la altura de la entrada, lanzó algo en sus pies, convirtiéndose en una sombra pequeña, tan pequeña como el duende. Dentro de la gruta se escucharon gritos y maldiciones. Nadie salió de allí, solo tiraron el pequeño saco del duende. Nosotros seguimos observando. A lo mejor en este aún podía haber oro, pero no era así. Dentro del saco algo se movía. Por el mismo orificio donde se regaban las pepitas de oro salió la mujer, pero no ella, sino la sombra en que se había convertido para poder entrar en la gruta. Cuando logró salirse del saco, dio un grito tan fuerte que retumbó por todos lados. Un grito tan desgarrador y lastimero que mi hermano y yo debimos tapar nuestros oídos. Después de esto se transformó en una serpiente y huyó por entre la maleza.
Dentro de la pequeña gruta se escuchó una risa, aunque era jovial, también tenía un tinte de maldad. No volvimos a ver esa pequeña gruta. No queríamos saber lo que vivía allí. Mas aunque la mujer que vimos recoger las pepitas de oro desapareció para siempre, solo mi hermano y yo sabíamos que la convirtieron en serpiente. El retrato de mi esposo, escrito por Anaís Veloz. Historia macabra para no dormir. Síguela. Había decidido mudarme de casa después de mi divorcio y para mi fortuna logré encontrar un pequeño fraccionamiento donde había unas casas hermosas a muy buen precio. El lugar era bastante tranquilo y contaba con áreas verdes que me servirían para salir a correr. Estaba esperando el camión de la mudanza en la calle, pues llevaban 20 minutos de retraso y eso me tenía bastante preocupada. Cuando llegó mi vecina al lado a presentarse: hola vecina, me llamo Dora y es un placer conocerte, me dijo bastante entusiasta. Hola Dora, yo soy Flor, le dije sin dejar de mirar mi teléfono celular. ¿Quieres pasar a tomar un refresco a mi casa? Me imagino que debes de estar exhausta. Es muy amable de tu parte, Dora, pero estoy esperando el camión de la mudanza. Estaban encargándome cuando me marcaron para avisarme que habían tenido un pequeño percance y llegarían en 2 horas, así que no tuve más remedio que aceptar. Entramos a la casa y ella comenzó a gritar: querido, ya llegué, y he invitado a nuestra vecina Flora a tomar un refresco. Me sentí algo avergonzada, pues lo que menos quería era molestar. Así que cuando Dora llegó con los refrescos, le dije que si su esposo no le incomodaban las visitas. Para nada. A Francisco le encanta que nos visiten, ¿cierto, mi amor?, le decía a la nada. ¿Y él trabaja en casa?, le pregunté curiosa. No, ¿cómo crees? Él ya está retirado, respondió pensativa. Ah, lo siento, es que como te ves tan joven, no creí que tu esposo estuviera jubilado. Ella me miró bastante triste y yo en mi intento por arreglar mi mal comentario, le dije que mi esposo también era 10 años mayor que yo. Dora me dijo que la siguiera porque me presentaría a su esposo. Y al pasar a la sala me quedé bastante sorprendida, pues había un altar enorme donde estaba la fotografía de un hombre joven, a la cual ella le hablaba y comenzó a decir: mira Francisco, saluda a nuestra vecina, cariño. La miré bastante desconcertada y por un momento pensé que estaba loca. Hablaba con ese retrato como si tuviera vida, aunque debo confesarte que la fotografía tenía algo que me incomodaba bastante. Le dije que tenía que irme, pues la mudanza no tardaba en llegar. Ella insistió en acompañarme a mi casa, pero le dije que no se preocupara, que conocía la salida. Me despedí de la foto y salí de inmediato de ahí. Asustada, escuché a mis espaldas. Volteé bastante nerviosa, pues supuse que Dora venía detrás de mí. Giré lentamente la cabeza y vi que era una chica rubia. Hola, ¿qué tal? Me llamo Maite y soy tu vecina de enfrente. Disculpa si te asusté, pero saliste con una cara de espanto de la casa de Dora y pensé que te echarías a correr en cualquier momento. Mucho gusto, Maite, me llamo Flor. Pero tranquila, ¿qué pasa? ¿Estás temblando? No pasa nada, eso es lo que estoy algo confundida con lo que pasó. Veo que has conocido a Francisco, ¿cierto? Como dices, le respondí intrigada. Tranquila, no vayas a pensar que estoy loca, aunque debo decirte que Dora tampoco lo está. Ah, no, y consideras que es de una persona cuerda del que le hablo una fotografía como si estuviera vivo. Ven, vamos a mi casa por un café. No, gracias, ya estoy bien. Anda, mujer, camina. Te prometo que en mi casa no hay fotografías extrañas ni nada parecido. Acepté de no muy buena gana. Al llegar me dio una taza de café y comenzó a relatarme lo siguiente. Hace 5 años, Dora y su esposo se mudaron aquí. Parecían la familia perfecta.
El esposo solía ayudar a los vecinos con sus jardines, siempre sonriendo, tomados de la mano. Te confieso que yo llegué a sentir celos de ella, pues estaba en mi segundo divorcio y su vida tan perfecta me incomodaba. Hasta que un día la vi afuera regando el césped y la invité a mi casa a tomar un café para que me diera el secreto para tener un buen matrimonio. Esta se negaba, argumentando que no tardaría su esposo en llegar. Insistí tanto que prácticamente aceptó a fuerzas, pero justo al cerrar la puerta escuchamos el ruido del carro al llegar el esposo de Dora. Esta se puso bastante nerviosa y salió a toda prisa a su encuentro. Pude ver el odio reflejado en los ojos de Francisco al verla salir de mi casa. Él me saludó intentando disimularlo y ambos entraron a su casa. Te juro que se escuchaban los gritos de Dora por toda la calle. ¿Quieres decir que el tipo la golpeaba? Sí, y no solo eso. Solía avergonzar a Dora junto a su familia. No tenía permitido hablar con nadie. El tipo estaba loco. ¿Y cómo fue que murió? Cayó por las escaleras mientras golpeaba a Dora. Y es por eso que Dora se quedó acostumbrada a los malos tratos y sigue fingiendo que está vivo. No, ahí sí te equivocas, Flor, pues ese desgraciado ni muerto ha dejado a Dora en paz. Debes de estar bromeando, ¿cierto? Estábamos en lo más importante de la plática cuando llegó el camión de la mudanza. Le agradecí el café y la charla tan amena. Cuando crucé la calle, algo me hizo voltear a la casa de Dora. Y juro que pude ver un hombre parado en la ventana. Traté de no darle mucha importancia y me puse a desempacar. A la mañana siguiente me encontré a Dora en el supermercado y mientras hacíamos las compras juntas le pregunté si alguien más vivía con ella. A lo que respondió que solo ella y su esposo vivían en la casa, que lamentablemente no habían podido tener hijos. ¿Por qué lo preguntas, Flor? No, por nada, solo curiosidad. Lo que pasa es que ayer que salí de la casa de Maite, me pareció ver un hombre parado en la ventana. Oh, veo que ya te lo han contado, me dijo con un semblante bastante triste. ¿Qué cosa me han contado? No entiendo. Le dije fingiendo no saber nada. Ay, Flor, por Dios, no trates de ocultarlo, sé que todos aquí piensan que estoy loca, pero te juro que Francisco sigue aquí. A ver, necesito que te calmes, Dora, y me expliques de qué demonios me estás hablando. Ven, sentémonos a tomar un café. No, no puedo, es que tú no entiendes. Si me tardo, Francisco puede molestarse. Mira, tranquila, yo te ayudo a hacer tus compras, así terminaremos en la mitad del tiempo. Y nos quedarán algunos minutos para hablar. Aceptó y ambas nos dimos prisa. No podía creer lo rápido que habíamos acabado. Por fin nos pudimos sentar. Y ahí fue, comenzó a relatarme el horror que vivía día con día. Me dijo la forma en que había muerto Francisco y que él en vida siempre había sido un hombre bastante violento y controlador, a tal punto que solía morderla a golpes. Si alguno de los vecinos se atrevía a darle los buenos días, fingía ser amable y servicial ante los vecinos. Pero en casa era un monstruo. Era tanta su maldad que por las noches solía salir a pincharle las llantas a los vecinos. Incluso mató al gato de Maite porque la consideraba una mujerzuela. Se escuchará mal lo que voy a decirte, Flor, pero cuando él murió sentí un gran alivio, pues por fin sería libre. Pero desde el funeral, comenzó a manifestarse. No entiendo a qué te refieres con eso, Dora. Si cuando los compañeros de trabajo se acercaban a darme el pésame, podía escuchar claramente la voz de él diciéndome zorra. ¿Y no crees que hubiera sido parte de tu imaginación debido al apego que tenías con él? Lo mismo creí yo. Supuse que estaba tan afectada que ahora lo escuchaba en todas partes. Pero las cosas no pararon ahí. Después de medianoche, uno de los amigos de Francisco me invitó a cenar, pues no había probado bocado en todo el día. Su familia lo tomó a mal, pero eso poco me importó. Realmente tenía mucha hambre y ellos no me apoyaban en nada.
Así que me fui a cenar y cuando regresamos nuevamente a la sala de velación, algunos de los arreglos florales salieron disparados en dirección al amigo de mi esposo, provocando que éste tuviera heridas de consideración. ¿Y la familia qué hizo cuando esto pasó? Nada, ¿qué iba a hacer? Ellos solo reían, pues aún después de muerto, seguían burlándose de las nefastas acciones de su hijo. Pero, ¿y los demás asistentes tampoco hicieron nada? Ellos llamaron a la ambulancia y se marcharon dejándome sola con la familia de él. ¿Y qué hiciste? Estaba tan molesta que decidí irme a mi casa a darme un baño. Los padres me insistían en que debía quedarme a velar el cuerpo de su hijo, pero mi respuesta fue un no rotundo. Tomé un taxi y al llegar a casa estaba todo destrozado. No entendía qué demonios pasaba en un principio y creí que quizás se había metido a robar, pero no faltaba nada. Y al subir a mi habitación las cosas también estaban revueltas. Y al voltear hacia el sillón donde solía sentarse a leer, ahí estaba él. Juro que sentí que me moría al verlo. No podía creer lo que estaba escuchando, pues era algo tan difícil de creer. Pero Dora lo decía con tanta seguridad que me hacía dudar. ¿Y qué fue lo que te dijo al verlo? Pues qué va a hacer, seguía comportándose como si estuviera vivo. Ya no sé qué hacer, me vigila todo el tiempo, no puedo salir, no tengo amigos porque se pone bastante agresivo. ¿Él puede dañarte?, pregunté curiosa. Mira, me dijo levantándose una de las mangas de la blusa. Esta parecía tener varias quemaduras a lo largo de su huesudo brazo. ¿Y cómo es que me invitaste a tu casa? No lo sé. Cuando te vi, algo dentro de mí me dijo que podías ayudarme, aunque ahora no estoy muy segura de que me creas. Aparte, él necesita alimentarse de la energía de otras personas para poder seguir aquí. Le dije que le ayudaría, pero solo después de comprobar que lo que decía era cierto. Y de no ser así, pediría ayuda psiquiátrica para ella. Aceptó de muy buena gana y le dije que por la noche iría acompañada de alguien. Asintió y salió a toda prisa del supermercado. Me fui directo a casa de mi abuela y le comencé a contar lo que sucedía con Dora. Ella me escuchaba atentamente y al terminar supuse que se burlaría, pero fue todo lo contrario. Mi abuela estaba demasiado preocupada, pues ella sabía demasiado de esos temas. Su madre había sido curandera y había presenciado ciertos trabajos de brujería que ella decía de que no haberlos visto con sus propios ojos jamás los creería. El mal tiene muchas caras, mija. Tenemos que tener mucho cuidado, decía mientras echaba algunas cosas extrañas a una bolsa de terciopelo negro. El retrato de mi esposo, parte 2, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir oficial. Síguela. Mi abuela tomó su morral y nos dirigimos a la casa de Dora. Al llegar, vimos en la ventana la silueta de un hombre que parecía como si éste ya nos esperara. Tocamos y Dora abrió de inmediato. Nos invitó a pasar y justo cuando íbamos a entrar, algo desde adentro intentó cerrar la puerta con gran fuerza. Pero mi abuela logró meter ágilmente la punta de su bastón, impidiendo que lograran cerrarla por completo. Con bastante dificultad logramos entrar y fuimos recibidas por una lluvia de libros que intentábamos esquivar a toda costa. Mi amor, ¿pero qué te pasa? No es manera de tratar así a nuestras vecinas. ¿Puedes escucharlo?, preguntó mi abuela. Sí, respondió tímidamente Dora. Pues mira, niña, no sé si el que era tu marido pueda escucharme a mí o no, pero es momento de que dejes a esta pobre mujer en paz. Tú no perteneces ya a este plano. Al decir esto, mi abuela, un fuerte olor a drenaje inundó la habitación y un calor sofocante comenzaba a sentirse. En ese momento mi abuela sacó de su morral una bolsita que parecía ser una especie de sal.
Con este hizo un círculo y nos pidió que nos metiéramos en él. Pero justo cuando Dora se disponía a entrar, algo la jaló con gran fuerza, provocando que ésta cayera al piso y comenzaran a arrastrarla por toda la casa. Juro que parecía una horrible película de terror, pues mis ojos no daban crédito a lo que estaba sucediendo. «Dora, Dora», le gritaba aterrada. Mi abuela salió del círculo y sacó una cruz de San Benito de plata y comenzó a decir unas palabras que yo no entendía, pero que suponía que era latín. Y fue cuando por fin Dora pudo entrar al círculo. Estaba bastante golpeada, pues mientras estaba siendo arrastrada, topaba con los muebles sin siquiera poder defenderse. Después de tranquilizarla un poco, dijo que Francisco estaba muy molesto, pues este le reclamaba el por qué nos había traído a la casa. «¿Quieres deshacerte de mi perra?», le gritaba Francisco. «Si quiero que me dejes en paz. Toda tu vida me has tratado peor que basura». «Él tiene razón, hija. Esto que hacemos está mal. Ellos tienen que arreglar su matrimonio como mejor les convenga». «¿Pero de qué hablas, abuela? Dijimos que ayudaríamos a Dora». «Sí, yo sé lo que dije, hija, pero ellos lo podrán solucionar solos». «No, por favor», gritaba Dora desde el círculo. «Lo siento, muchacha. Aquí no tenemos nada que hacer nosotras. Ah, por cierto, ¿puedes regalarme un vaso de agua, por favor?». No entendía qué demonios pasaba. Dora me apretaba la mano con fuerza, y al ver que no le respondíamos, esta se limitó a decir: «Está bien, iré yo por él. Ahora entiendo por qué la tratan como las tratan. En mis tiempos, esta falta de hospitalidad no se veía». Mi abuela se dirigió a la cocina mientras Dora seguía peleando con algo que no podía ver ni escuchar, pero juro que podía sentir su presencia. En ese momento mi abuela se encaminó hacia la salida y yo, bastante confundida, le grité: «Abuela, ¿acaso piensas dejarnos aquí?». «Dora, ahí te dejé el número del licenciado Hernández, que se encargará del testamento de tu esposo. Aceptó encantado tu invitación a cenar, pero niña, deberías decirle que aún está aquí para que no se haga muchas ilusiones». Pudimos escuchar cómo unos fuertes pasos se acercaban a toda prisa a la cocina, pero a los pocos segundos un grito ensordecedor hizo que comenzáramos a temblar. «Salgan de la casa», nos gritó mi abuela. Nos armamos de valor y salíamos corriendo a toda prisa. Al ir saliendo, vi como el cuadro de la fotografía de Francisco estaba en llamas. Al estar afuera le pregunté a mi abuela qué demonios había pasado ahí dentro, pues los gritos cada vez eran más fuertes y veíamos la silueta de aquel hombre golpeando las ventanas enfurecido. Poco a poco la casa comenzó a incendiarse y fue cuando nos contó lo que había pasado en la cocina. Dijo que ella solo le había tendido una trampa, pues colocó un espejo de forma estratégica para que el ser oscuro, al entrar a la cocina, se viera reflejado en él y pudiera mirarse como en realidad era, un ser descarnado que ya no pertenecía más a este mundo. También sirvió un vaso simulando que era agua, ya que horas antes me las había arreglado para decirle a Dora que por ningún motivo fuera a ponerle agua, pero en vez de eso, mi abuela lo llenó de vinagre y algunas gotas de agua bendita que hizo que éste se enfureciera aún más. No he entendido hasta la fecha qué provocaba este brebaje en los espíritus, pero creo que funcionó, pues la casa se incendió entre gritos y lamentos del afligido Francisco. Dora quedó muy agradecida con mi abuela, pues había sido la que por fin había librado de la tiranía del esposo, o al menos eso pensábamos, pues después de quedar su casa en ruinas debido al incendio, ella se mudó muy lejos de ahí. Supe por medio de mensajes que me mandaba que por fin había encontrado un hombre que la amaba y la respetaba. Estaban tan enamorados que estaban por casarse y quería que fuera su dama de honor, pero lamentablemente no fue posible asistir, pues a raíz de que mi abuela se había enfrentado a Francisco, con el paso del tiempo comenzó a enfermar y justo el día de la boda estábamos velando a mi abuela. Pero a pesar de mi dolor,
Le mandé un mensaje para felicitarla por su gran día. Te juro que me sentía culpable por la muerte de mi abuela, pues de no haber ayudado a Dora, ella seguiría con vida. Me acerqué a su féretro y le pedía perdón en silencio, cuando de repente percibí un olor bastante nauseabundo, y es que en cuestión de minutos, el cuerpo de mi abuela se empezó a descomponer frente a los ojos de los asistentes. Mi madre, bastante molesta, fue por el encargado de la funeraria. Se supone que prepararían a mi madre, dijo mi mamá enfurecida. Pero lo hicimos, señora. Esto no puede ser posible, dijo el encargado sin dar crédito a lo que veía. Mi madre los amenazó con demandarlo y estos retiraron a mi abuela de la sala de velación. No sin antes llegar a un arreglo con mi mamá. Dejarían pasar a un familiar para que comentaran que mi abuela estaba debidamente preparada. Y así lo hicieron. Dejaron entrar a uno de mis tíos para que pudiera hacer una grabación. Y así ellos tuvieran pruebas de que habían hecho bien su trabajo. Pero justo cuando estaban por abrir nuevamente a mi abuela, su carne comenzó a desprenderse rápidamente de su cuerpo, dejando ver parte de sus huesos. Mi tío no lo resistió y salió vomitando del lugar. Tuvieron que incinerarla de inmediato. Mientras tanto, los demás esperábamos afuera de la funeraria, porque la sala donde velábamos a mi abuela seguía inundada de aquel desagradable olor. Después de que mi madre nos contó lo sucedido, estábamos en shock, pues era imposible de creer hasta que pudimos ver el video. Esa noche no tuvimos más remedio que retirarnos a la casa, y te juro que sé que me heló la sangre al pasar por las ruinas de la casa de Francisco. Me metí a la cama y me quedé meditando un rato, y de pronto me acordé que ese aroma también lo había percibido en la casa de Dora. ¿Y si este tendría algo que ver con lo que sucedió en la funeraria? Me preguntaba nerviosa. Estuve pensando largo tiempo los motivos por el cual el cuerpo de mi abuelita había sufrido eso, pero estaba tan cansada que me quedé dormida al poco tiempo. Me desperté cuando escuché que mi celular no dejaba de sonar, y al ver la hora me sorprendí, pues ya pasaba del mediodía. Al contestar quedé horrorizada. Bueno, Flor, ¿qué pasa ahora? Le respondí adormilada. Tienes que ayudarme. ¿Que no se supone que estás en tu luna de miel? No, Flor, no entiendes. Dora, ahorita no es buen momento. Pasó algo muy raro en el funeral de mi abuela y ahorita no tengo cabeza para nada más. Espera, no me cuelgue. Lo que pasa es que mi esposo y yo estábamos por subir al coche para irnos al aeropuerto, cuando un repartidor llegó con un obsequio y al abrirlo, ¿qué, Dora? Era el cuadro de Francisco. ¿De qué demonios estás hablando, Dora? Yo vi el cuadro cuando se quemaba. ¿Dónde estás ahorita? Camino al hospital. Me bajé de inmediato del auto para tirar el cuadro a la basura, cuando el carro se aceleró y se estampó contra la casa. Estoy segura de que es Francisco, pues lo he vuelto a escuchar hablarme. Lo siento, Dora. Esta vez no puedo ayudarte, le dije colgándole el teléfono, pues no estaba dispuesta a perder un miembro más de mi familia. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Si quieres saber si hay tercera parte, te invito a que mires la descripción del video y vayas a la página de nuestra querida Anaís Veloz, Historias Macabras para No Dormir Oficial, y le pidas que por favor publique la tercera parte. Dile que vas de parte de Trovit. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Prácticas forenses, escrito por Anaís Veloz, escritora paranormal oficial. Quisiera poder contarle a alguien lo que me sucedió sin ser llamada loca, pues mi vida dio un cambio bastante inesperado sin saber cómo es que todo esto comenzó.
Estaba por empezar a hacer mis prácticas de médico forense. Lamentable, la ciudad donde vivo es bastante pequeña y solo cuenta con un hospital, y ahí solo pueden hacer sus prácticas los hijos de los maestros o alguien que realmente tenga buenos contactos. Los demás somos mandados a otras ciudades mediante un sorteo, y justo ahí fue cuando todo comenzó. Esta vez habían incluido una nueva clínica donde tenían una de las morgues más grandes del país. Lamentablemente, esta se encontraba en muy malas condiciones, debido a que únicamente se sostenía de donaciones, pues era una clínica que habían construido las personas que tenían familia desaparecida en la frontera. Fuimos enviados mi compañero Octavio y yo, a pesar de que estábamos un poco tristes por dejar a nuestra familia. La sed de aprender nos reconfortaba un poco. No sabíamos mucho acerca de aquella clínica, y al llegar nos llevamos la sorpresa de nuestra vida, pues este estaba casi en medio del desierto y se alimentaba de una gran planta de luz que hacía un ruido terrible. Había 5 médicos y 3 enfermeras, que eran los que se encargaban del lugar, y prácticamente ahí vivían. Después de presentarnos, nos asignaron un cuarto para quedarnos, y este también funcionaba como consultorio. Tratamos de explicarle que nosotros éramos jóvenes forenses, que no estábamos capacitados para dar consulta, a lo que el doctor Diego respondió en tono bastante molesto: miren muchachos, aquí todos hacemos de todo. Hay mucha gente que necesita nuestra ayuda, así que de hoy en adelante ustedes serán forenses, enfermeros y todo lo que haga falta, ¿entendieron? Ah, y si no creen poder con el puesto, solo avísenme, nos dijo dándose la media vuelta y dejándonos ahí sin darnos la oportunidad siquiera de responderle. Octavio y yo nos propusimos demostrarle que éramos capaces de sacar el trabajo adelante, así que rápidamente nos cambiamos y fuimos a conocer el lugar. Realmente era bastante deprimente porque, a pesar de estar tan alejada de la civilización, había muchísima gente siendo atendida generalmente por deshidratación. Nos pusimos a ayudarles de inmediato, y las enfermeras y los demás médicos fueron muy pacientes y amables con nosotros. Muy diferente del doctor Diego. Cerca de las 7:30 de la noche llegaron un grupo de mujeres con varias charolas de comida y algunos refrescos y aguas muy heladas. Juro que moría de hambre y no se imaginan lo bien que me había caído un descanso, pues desde que habíamos llegado no tuvimos oportunidad de descansar. Mientras comíamos, no pude evitar preguntarle a Norma, que era una de las enfermeras, de quiénes eran esas señoras que habían traído la comida, a lo que ella me respondió: a ese grupo de señoras les llaman las madrinas. Y ellas se encargan de preparar comida por montones todos los días para alimentarnos a nosotros, a los migrantes y a las familias de los desaparecidos. ¿Desaparecidos cómo?, pregunté curiosa. Sí, los que intentan cruzar la frontera y no lo logran, o en el peor de los casos, a los que asesina el crimen organizado y vienen y los tiran por acá. Y a diario vienen grupos de todos lados con la esperanza de encontrarlos. O sea, toda esa gente que atendimos hoy está buscando a su familia. Exactamente, Diana. Y me gustaría que no tome muy personal la actitud del doctor. No es nada en contra de ustedes, es solo que el estar a cargo de este lugar no es nada fácil. Y en eso tenía razón. El doctor Diego le ponía tanta pasión a lo que hacía que era admirarse, y al ver a esa gente me partía el corazón, pues muchos traían llagas en los pies de tanto caminar. A las 9 de la noche acompañé a Norma a cerrar la clínica a esa hora. La mayoría ya se había marchado, salvo las personas que el doctor les permitía quedarse ahí en los corredores. Estábamos por acostarnos cuando escuchamos cómo golpeaban con fuerza la puerta de entrada de la clínica. Corrimos de inmediato creyendo que se trataba de una emergencia, y vaya sorpresa que nos llevamos, pues todos fingían no escuchar, se quedaron parados sin hacer nada.
Me acerqué cautelosamente y vi a un hombre bastante malherido. ¿Pero qué demonios? Comencé a gritarles mientras trataba de abrir la puerta. ¿Que no piensan ayudarlo? Aléjate de la puerta, me gritó el doctor Diego. Pero doctor, que te alejes, Diana, me dijo esta vez con voz más firme. No pude más y me solté llorando, pues no podía entender cómo era posible que no hicieran el mínimo intento de ayudarlo. Volté a ver a Octavio y este solo me miraba bastante palidecido. Cuando se acerca Norma a quererme tranquilizar, pues era evidente que tenía una crisis nerviosa. Después de algunos minutos logré tranquilizarme y me llevaron a la oficina del doctor Diego donde me esperaba Octavio. Al verlo supuse que llamarían a la escuela para decirles que ya no podíamos estar ahí, pero fue todo lo contrario. Me pidieron que me sentara y comenzaron a relatarme lo siguiente. ¿Crees que soy un monstruo, Diana?, preguntó el doctor Diego curioso. No, doctor, yo nunca dije que lo fuera. Me disculpo si así lo hice ver, le dije avergonzada. ¿Quieres explicarle, Octavio, por qué nos negamos a ayudarlo? Diana, a él ya lo estábamos ayudando. ¿De qué demonios hablas, Octavio? ¿Recuerdas cuando llegaron las madrinas a traer la comida? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el pobre hombre? Pues con ellas llegaron un grupo de personas que habían encontrado dos cuerpos en el desierto, y el doctor me pidió que le ayudara a recibirlos, y uno de ellos era ese tipo. Esto debe ser una broma, ¿verdad, Octavio? No lo es, Diana. Tienes que creernos. Lo que creo es que a todos ustedes ya les ha afectado bastante el calor, y creo que están enloqueciendo. El doctor se levantó y me pidió que lo acompañara. Lo seguí sin preguntar a dónde. Caminamos por varios pasillos, pues realmente la clínica era más grande de lo que se veía, hasta que bajamos unas escaleras y llegamos a la morgue. Ahí me di cuenta del por qué habían pedido ayuda a la universidad. Tenían abarrotado de cuerpos sin identificar, pues les llegaban a diario y era imposible darse abasto con tan poco personal. En las gavetas de refrigeración metían de a 2 a 3 cuerpos. Incluso la temperatura estaba además elevada, pues la morgue también servía como cuarto de refrigeración. Había cuerpos sobre camillas, apilados sobre planchas de metal. Incluso había uno que otro sentado sobre algunas sillas esperando ser identificados. El doctor se acercó a una de las bolsas que decía nuevo ingreso y al abrirla sentí desmayarme, pues efectivamente era el hombre que había golpeado la puerta minutos atrás. Por Dios, pero ¿cómo es posible? Dije intentando no caerme. Verás, Diana, todas estas personas que ves aquí han tenido una muerte trágica. Incluso muchos de ellos ni siquiera se han percatado de que ya han muerto. Es por eso que vagan pidiendo ayuda, como si aún estuvieran con vida. Es por eso que la gente que dormía en los pasillos no hizo el intento por hablarles a ustedes. Así es, Diana. A lo largo de tu estadía te enfrentarás a varios sucesos que no le encontrarás explicación lógica alguna. Y tenía bastante razón, pues justo cuando salimos de la morgue y el doctor cerró la puerta, pudimos escuchar claramente que varias personas murmuraban ahí dentro. Volté a ver a Norma y esta me hizo una seña de que me callara y siguiera caminando. Después de avanzar algunos metros me dijo que eso era normal, pues era muy probable que entre ellos buscara un poco de consuelo. Esa noche no pude pegar el ojo, pues nunca creí lo que serían unas prácticas normales de medicina, que estarían por convertir en puros sucesos paranormales. A la mañana siguiente el doctor Osvaldo me pidió que lo ayudara a fotografiar algunos cuerpos, pues como cada semana vendría un grupo de personas a reconocer los cadáveres. Tenía que apuntar los generales y algunas de las características para que se tuvieran mayor posibilidad de llegar a casa. El primer cuerpo que pusimos en la mesa de la necropsia fue el de una mujer de apariencia hispana, no mayor a los 30 años. Tenía un tatuaje de una mariposa en su tobillo izquierdo. Aparente causa de muerte: obedece una herida por un arma de fuego.
Estaba muy concentrada escribiendo los generales cuando las gavetas de refrigeración comenzaron a abrirse, provocando que soltara un grito ensordecedor. Tranquilos, muchachos, les prometo que haremos todo lo posible porque puedan llegar a casa. ¿A quién le habla, doctor?, pregunté mirando a mi alrededor. Todos ellos están ansiosos por ser fotografiados y así los puedan reconocer. Es por eso que tratan de llamar nuestra atención. La verdad, yo me puse bastante nerviosa, pues seguían sucediendo cosas que no entendía. Desafortunadamente nos llamaron para que supiéramos auxiliar al resto de nuestros compañeros, pues un grupo de personas habían sido atacadas por el crimen organizado cuando intentaban encontrar una fosa de la cual les habían dado aviso. Pusimos el cuerpo de la chica nuevamente en la bolsa para cadáveres y cuando estábamos a punto de salir, escuchamos un llanto. Nos regresamos a ver de cuál de las bolsas provenía el llanto hasta que dimos con ella. Con bastante dificultad comenzamos a bajar los cuerpos que había encima y cuando por fin logramos liberar la bolsa, la pusimos sobre la mesa. Al bajar el zipper no pude evitar de dejar correr un par de lágrimas, pues se trataba de un joven no mayor a 15 años. El doctor me dijo que subiera a ayudar, que él se encargaría de ese cuerpo, pero yo me negué argumentando que entre los dos sería más rápido. Este me miró y asintió con la cabeza y comenzó a dictarme. Joven varón hispano de entre 12 y 15 años con aparentes huellas de tortura, 3 costillas rotas. Se presume que su lengua fue cercenada, aún estando con vida. Tiene huellas de lucha en ambas manos. El ojo izquierdo aún no se sabe si fue extraído o fue víctima de un animal carroñero. Fue encontrado desnudo por el grupo de búsqueda y se cree que tiene de 4 a 5 días de fallecido. A mí, por ser practicante, me fue asignado un señor de aproximadamente 50 años que había sufrido un rozón de bala en el brazo izquierdo. Después de lavar bien la herida, me dispuse a suturar cuando él comenzó a narrarme lo sucedido. Ay, doctora, esos malnacidos nos quitaron la oportunidad de poder encontrar a nuestros hijos, me decía entre lágrimas. Cálmese, señor. Si antes debe de darle gracias a Dios que los dejaron con vida para que puedan seguir buscando a sus hijos. Estoy casi segura que no tardarán en encontrarlos con vida, le dije para reconfortarlo un poco. Dios la oiga, doctora. ¿Y cómo fue que los atacaron?, le pregunté. Pues habíamos agarrado a uno de los cabrones que se llevaron a nuestros muchachos mientras jugaban fútbol. Y él nos dijo que los habían asesinado porque los habían hecho pasar por grupos contrarios. Y nos dio el lugar exacto donde los habían ido a tirar. Y justo cuando llegamos, estaban tirando un montonal de cuerpos y estos al vernos abrieron fuego para alejarnos. Cuánto lo siento, señor. Entonces no tienen mucho que se llevaron a su hijo, ¿verdad? No, doctora, apenas unos días, dijo mostrándome la foto del muchacho. Y para mi sorpresa, era el chico que minutos atrás habíamos escuchado llorar. Le pedí que me esperara un momento y corrí a decirle al doctor. Este lo acompañó hacia la morgue para reconocer el cuerpo y efectivamente se trataba de su hijo. Yo me quedé bastante pensativa, pues parecía que el chico presentía que su padre vendría y había buscado la manera de llamar nuestra atención. Se acercaban cerca de las 10 de la noche y la clínica seguía abarrotada de gente, pero Norma, al ver la hora, corrió a toda prisa a ponerle llave a la puerta, y justo después de hacerlo los golpes se escucharon nuevamente. El personal y yo volteamos temerosos, pues sabíamos que era una de las almas errantes que solían acudir en busca de ayuda. Estaba una mujer golpeando con gran fuerza y nosotros hacíamos oídos sordos ante tales ruidos. Ella tocaba cada vez con más fuerza, incluso se asomaba por la ventana, hasta que uno de los pacientes la reconoció. Norma se apresuró a sacar las llaves y cuando estaba por abrir le grité: «No te atrevas a abrir, Norma». «¿Pero qué te pasa, Diana? ¿No ves que viene con ellos?». Le hice una seña para que mirara a un costado de su cabeza y al voltear, esta cayó desmayada, pues un gran hueco adornaba el lado derecho de su cabeza.
Y es que entre tanto alboroto, nadie se percató de que Clarita jamás llegó con ellos. A la mañana siguiente pedimos apoyo a la policía y junto a ellos fueron un par de médicos al lugar donde había sucedido el tiroteo y efectivamente tenía razón. Sobre la arena caliente yacía el cuerpo inerte de Clarita. Levantaron el cuerpo y lo trajeron a la morgue y desde ese día Clarita suele pasearse por los pasillos de la clínica acompañada de un joven varón. Y es que ese día también se encontraron 17 cuerpos más, entre ellos el hermano de Clarita, que buscaba con tanto fervor. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, desearía que este video llegara a 1000 likes, entonces necesito de su ayuda con su pulgar arriba y un bonito comentario. Para lograrlo, una de las formas es que compartas este video en tus redes sociales o con un amigo. Recuerda también que en la descripción del video está el link de la página y el grupo de Anaís Veloz, escritora paranormal oficial. Ve a seguirlo y ayúdanos a seguir creciendo. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Eso sería maravilloso. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Nota: si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo del canal.